en C5N fueron 3 las personas condenadas por el tremendo ataque en 2017 en la Rambla de Barcelona, en Cataluña. Gaby Michi con más detalles sobre este tema. Gaby. Sí, bueno, el famoso 17A, así se lo conoce allí en España particularmente y en Barcelona, en Cataluña, donde ocurrieron estos ataques. Ahí estamos viendo las imágenes de aquel entonces cuando una camioneta, una furgoneta al mando de un terrorista del ISIS produjo un atropellamiento masivo y mató a 14 personas en ese momento e hirió a 171. Fue atropellando a la gente en pleno horario turístico y en uno de los lugares más transitados de Barcelona, sí, ¿no? Y terminó con este saldo. Durante 5 cuadras estuvo manejando por una peatonal, ¿no? Sí. Y llevándose por delante a toda esta gente. Bueno, este episodio no terminó allí porque el terrorista se escapa. Horas después asesina a un joven que estaba en un estacionamiento para robarle el auto y escapar con ese vehículo, y después atropella a un mozo de escuadra, un policía de allí de Barcelona. Paralelamente, otro grupo de terroristas trata de pasar un control policial escapando del lugar y atropella a 6 personas, pero son abatidos 5 terroristas en ese momento por parte de la policía. Y todo esto tuvo un antecedente, que el 16 de agosto de 2017, es decir, el día anterior de este atropellamiento masivo, explota una casa en una localidad cercana y allí se descubre que había terroristas preparando con bombas caseras un futuro ataque. Como se les desarmó esa posibilidad de ese ataque, decidieron hacer este atropellamiento masivo. Bueno, la novedad del día de hoy es que 3 personas, los autores materiales de este atropellamiento, el autor material, murió abatido por la policía. Estas personas no tuvieron una participación directa en el atropellamiento, pero sí en la organización de los atentados. Mauli Hawley fue condenado a 53 años de prisión, otro fue condenado a 46 años de prisión y otro que tuvo una participación menor a 8 años de prisión. Pero bueno, son condenas muy esperadas porque fue uno de los hechos terroristas más importantes que sacudió a España después de los atentados de Atocha, ¿no? Pero además una zona, a ver, que es difícil compararlo con, a ver, la peatonal Florida acá, porque es una zona muchísimo más de oficinas, ¿no? Pero acá uno de los puntos turísticos estratégicos en Barcelona, el lugar que no se puede dejar de recorrer y lleno de comercios, además, en plena hora del día. Yo recuerdo la imagen de ese vehículo atropellando a la gente en plena peatonal, en un horario de comercios abiertos, además de comercios, no tanta oficina, ¿no? Que uno puede pensar que en una zona financiera, en un distrito financiero, la postal es distinta. Bueno, y sembraron el terror, sin lugar a dudas, como cada vez que lo hacen con un ataque, porque durante los siguientes meses y todavía al día de hoy el recuerdo de esto que sucedió fue tremendo. Terriblemente. Y bueno, y decíamos, atropellamientos que dejaron muertos de distintas nacionalidades, justamente por ser un lugar muy turístico, y demás, y que el atropellamiento, reiteramos, se produce porque le fracasa el plan A, que podría haber sido mucho más grave todavía, con muchas más víctimas, mejor dicho, que era el provocar una explosión no se sabe dónde y que, bueno, justamente por un error de los terroristas explota esos artefactos, y entonces el día anterior a este atropellamiento tienen que cambiar de planes los terroristas que respondían al ISIS y deciden ir con una furgoneta atropellando justamente a todas las turistas que estaban allí en la Rambla de Barcelona. Decíamos, en ese momento murieron 14 personas. En el segundo atropellamiento que se produce cerca de allí, cuando embisten contra un lugar donde estaba la policía haciendo un retén policial, atropellan a 6 personas, decíamos, una de ellas, una turista alemana que muere al otro día, y ahí los terroristas fueron abatidos, 5 de ellos, y 4 días después de este ataque, el conductor de esta furgoneta que produce 14 muertes fue abatido en Sabadell, en una localidad cercana también perteneciente a Cataluña. Un hecho que marcó
la memoria de todos los españoles y que hoy llega con esta condena a 53 años para uno de los terroristas, 46 años para otro y a 8 años para el tercero. Bueno, afortunadamente llegaron las condenas y uno no puede dejar de pensar cuando habla de estos episodios, si bien las realidades son totalmente distintas, el número de víctimas, bueno, todo, en los atentados que nosotros tuvimos aquí en la República Argentina, ¿no? Totalmente. Y estamos hablando de una justicia que actuó rápidamente, que probablemente, bueno, haya, no sé si lo hay en este caso, ¿no? Pero críticas al proceso judicial o a la cantidad de personas responsables que se han condenado, pero lo cierto es que estamos hablando de pocos años y estamos hablando de condenas contundentes. La verdad que no hace falta que les cuente a quienes están en casa aquí en la República Argentina lo lamentable que ha sido la investigación de los 2 atentados que hemos tenido que sufrir y con un número de víctimas mayor, mucho mayor, una situación totalmente diferente, pero además con intentos de encubrimiento por parte de quienes nos gobernaban, ¿no? Todo absolutamente diferente. Acá hablamos de 4 años, ¿no? 4 años 17. han pasado, 2017, recordemos el contexto internacional, era el ISIS propagándose en distintos lugares del mundo y con estos atentados que habían decidido con atropellamientos cuando no podían provocar explosiones. El día, decíamos, la explosión del día anterior en esta casa en la localidad de Alcánar, en esa quedó malherido quien fue el inspirador de todo esto, que era un imán que se encargaba de reclutar jóvenes, ¿no? Y radicalizarlos. El imán se llamaba Abdelbaki Sati, que él queda malherido en esa explosión que estaban preparando estas bombas con garrafas, entre otras cuestiones, y muere al poco tiempo, ¿no? Y el autor del atropellamiento, que era Younes Abu Yaqub, muere el 21 de agosto del 2017, cuando la policía lo logra emboscar en la localidad de Subirats. Bien, Gaby, la verdad que en ese momento yo recuerdo empezamos a hablar de también cómo es que se convocaban, ¿no? Cómo se reclutaba, en algunos casos de manera remota, ¿no? A personas de diferentes países. Bueno, en este caso vos hablás de un lugar físico, ¿no? Donde ya se había empezado a trabajar, incluso había material para esos ataques, para llevar adelante esos ataques. Y se empezó a hablar de, bueno, esos jóvenes que tal vez sin tener demasiada orientación en la vida eran captados rápidamente por ISIS en diferentes lugares del mundo. Después vino Francia, ¿te acordás? Vino París, también con un atentado tremendo. Y me pregunto con el paso de los años si no hay cada vez más caldo de cultivo, ¿no? Para eso. Es muy importante. Sé que me entendés porque asentís con la cabeza, pero para esos jóvenes que de pronto después llegó la pandemia, ¿no? Además. Y que a través de manera virtual ni siquiera hace falta el contacto físico, ¿no? Para estas cosas. No, de hecho, vos fíjate, muchos de los terroristas que participaron de estos atentados eran marroquíes o de otros orígenes que se sentían segregados socialmente, ¿no? Entonces, cuando pasa también, esto se evidencia también en Francia, eran como, digamos, muy fácil de seducir por parte de estos discursos extremistas. Sí. En los atentados que ocurrieron en Francia, por ejemplo, lo que pasó es que muchos de los reclutados para hacer estos atentados eran jóvenes que habían sido detenidos por delitos menores en distintas cárceles y allí algún imán con, digamos, incidencia, con discurso muy extremista los transformaba los radicalizaba, ¿no? Sí. Y el dato acá para tener en cuenta es que hay un filósofo francés que analizó todo este proceso que dijo una cosa muy interesante. A ver. No es la radicalización del Islam lo que se ve, sino que se ve la islamización de los radicales, ¿no? Porque gente radicalizada por un montón de segregaciones sociales que caen presas de un delito y se radicalizan en las cárceles, ¿no? Con la presencia de estas personas que le transforman la cabeza para el mal, ¿no? Obviamente. Sí, claro, Gaby. Sí, es muy interesante. Mira, mientras tanto estamos viendo algunas de las imágenes. Yo mientras te escuchaba veía imágenes de los momentos inmediatamente posteriores, ¿no? A lo que fue este ataque. No sé si se puede ver en alguna de las imágenes el avance de la camioneta. Hay una imagen que es terrible, pero el miedo de la gente, algunos que con sus celulares, mira, ahí se los ve, que con sus celulares dentro de las callecitas o por las callecitas que hay ahí linderas, ¿no? A lo que es la Rambla en Barcelona, iban grabando lo que sucedía y una gran cantidad de personas corriendo desesperadas porque no entendían qué era lo que había pasado en ese primer momento, ¿no? Pero sí que había allí muertos sobre la Rambla. Lo que estamos viendo
es la huida del terrorista, Claro. que se va caminando después de atropellar Y a todos, sí. deja la camioneta, se va caminando, cruza por una galería hasta que horas después llega a un estacionamiento y ahí asesina a un joven que estaba en su auto sentado, Sí. lo asesina Y se lo lleva. y se lleva el auto, ¿no? Y después en la huida atropella a un mozo de escuadra. 4 días después es abatido en una emboscada por parte Sí. de la policía. Bueno, ¿no? mirá esta imagen acá. La gente corriendo, ¿no? Los efectivos de policía persiguiendo al vehículo, tratando de dirigirse a la zona, ¿no? Donde estaba este vehículo, pero claro, este hombre entre semejante multitud rápidamente podía desaparecer, ¿no? Claro. Nadie esperaba que esto sucediera, nadie esperaba tampoco que fuera de esta manera. Recuerdo que, bueno, después y durante mucho tiempo, no sé ahora si quedó de manera más... mira, imágenes del juicio también.